Antes de que llamaran a la policía, Arturo González intentó asistir el parto usando extraños instrumentos de la sacristía. Era 1963, y el chirrido metálico de unas tenazas de bronce contra el suelo de piedra fue el último sonido que Sofía escuchó antes de perder el conocimiento. No fue un crimen pasional, fue una operación logística precisa que se salió de control. Se llamaba Arturo González y vivía en Guadalajara, en la calle Madero 47. Oficialmente era un ciudadano ejemplar, el devoto sacristán mayor de la parroquia del Sagrario, esposo de doña Cristina González. Pero durante 8 años, 3 pisos más abajo, en el sótano comunitario, llevó una segunda vida secreta. Hay expedientes que el Archivo General nunca hará públicos porque no documentan crímenes contra la nación, sino un crimen contra la realidad. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta ahora. Todo comenzó con un olor. En julio de 1963, los vecinos del edificio número 47 comenzaron a quejarse de un hedor extraño que venía de los pasillos del sótano. Era un olor a humedad y encierro, pero con un toque dulzón, orgánico, casi como incienso rancio. Ignorado al principio, con el tiempo se volvió tan intenso que el administrador del edificio, un tal Juan Morales, decidió intervenir. Morales, un hombre obeso y perezoso por naturaleza, bajó al sótano con desgana. Los pasillos eran oscuros, iluminados por una única bombilla débil. Cada apartamento tenía su bodega, cerrada con candado. El olor conducía a la última de ellas, marcada con el número 12. Pertenecía a Arturo González, del 4º piso. González era conocido en el edificio como un hombre callado, invisible. Nunca participaba en las charlas vecinales. Sus respuestas eran siempre escuetas, limitadas a 3 o 4 palabras. Trabajaba en la parroquia. Salía temprano para la misa del alba y regresaba tarde después de las vísperas. Su esposa, Cristina, era catequista, igualmente callada y reservada. Los inquilinos perfectos. El administrador tocó a su puerta. Abrió Cristina. Cuando le preguntó por la llave del sótano, respondió que solo su marido la tenía. Él afirmaba que guardaba allí viejos ornamentos y materiales para reparaciones de la iglesia, su excusa habitual para sus frecuentes desapariciones del apartamento. Cristina nunca bajaba allí, alegando su asma y alergia al polvo y al moho. Arturo regresó del rosario a las 7. Llamado por el administrador, bajó sin una palabra de protesta. Estaba tranquilo, sereno. Cuando Morales le explicó el problema del olor, González solo se encogió de hombros. Dijo que seguramente eran viejas vestimentas o vinos de consagrar que se habían echado a perder. Prometió que limpiaría, pero el olor no desapareció. Al contrario, se volvió cada vez más inquietante. Después de una semana, la familia que vivía en el primer piso se unió a las quejas, afirmando que el hedor se filtraba por el suelo. Fue entonces cuando alguien, por primera vez, llamó anónimamente a la policía. La patrulla llegó sin entusiasmo. Los jóvenes oficiales que esperaban una disputa doméstica, no una intervención por olores, bajaron al sótano con González, quien con la misma precisión mecánica abrió el candado. Lo que vieron dentro no tenía nada que ver con vino echado a perder. La bodega era en realidad un apartamento en miniatura. En el centro había un catre de campaña cuidadosamente tendido. Al lado, una pequeña mesa con una parrilla eléctrica y 2 platos. En la pared colgaban fotografías, no de Cristina, sino de otra mujer con 2 niños pequeños. En la esquina había un armario y dentro, ropa. Vestidos de mujer, suéteres infantiles, camisas de hombre. Era la primera prueba material de la existencia del otro mundo de Arturo González. Un mundo que construyó metódicamente durante 8 años, en el mismo edificio donde vivía su esposa.
3 pisos más abajo se desarrollaba una vida de la que nadie arriba tenía la menor idea. La mujer de las fotos era Sofía Navarro, viuda de un comerciante que vivía con sus 2 hijos, Pedro y Ana, en el mismo edificio, en el 2º piso. En los registros oficiales de la administración figuraba como madre soltera. En realidad, para sus hijos, Arturo era su padre. 3 veces por semana bajaba al sótano para reparar instalaciones, pero en realidad era para cenar con ellos, ayudarles con las tareas y acostarlos. Sofía conoció a Arturo en 1955, en una misa en el Sagrario. Él se presentó como viudo, un hombre influyente de la diócesis que, debido a la naturaleza delicada de su posición, no podía hacer pública su nueva relación. Era encantador, protector, prometía estabilidad. Sofía, sola y luchando contra las dificultades de la vida, creyó cada una de sus palabras. Su sistema era perfecto en su simplicidad. Cristina, su esposa legal, nunca sospechó la traición, porque su marido físicamente no abandonaba el edificio. Desaparecía durante horas, pero siempre regresaba por la noche a su cama matrimonial. Justificaba sus ausencias con deberes nocturnos en la parroquia o trabajos extra que supuestamente hacía para completar los ingresos. A su vez, Sofía estaba convencida de que Arturo vivía en otra parte de la ciudad y la visitaba en secreto. El edificio de la calle Madero era para ella solo un lugar de encuentro, el asilo que él había creado para su familia secreta. No sabía que la vida real de él se desarrollaba apenas unos metros por encima de su cabeza. La policía que realizó el primer registro del sótano encontró algo aún más impactante que el propio apartamento. En una caja metálica, escondida bajo las baldosas del suelo, Arturo González guardaba 2 cuadernos. Eran los meticulosos libros de contabilidad de su doble vida. El primer cuaderno se titulaba Casa. Contenía una lista de todos los gastos para mantener a Cristina y su apartamento en el 4º piso. Cada pieza de pan, cada par de medias, cada pago de la luz, todo estaba anotado con fecha y cantidad. El segundo cuaderno, titulado Sótano, era un reflejo exacto del primero. Documentaba los costos de mantener a Sofía y sus hijos, dulces para Ana, cuadernos para Pedro, un vestido nuevo para Sofía. La comparación de ambos cuadernos reveló una precisión escalofriante. Arturo mantenía el equilibrio. Si una semana le compraba un velo nuevo a Cristina por 50 pesos, al día siguiente le compraba chocolates a Sofía exactamente por la misma cantidad. Su traición no era un acto de caos, sino una empresa organizada. Era el director de 2 sucursales de la misma compañía, la compañía Familia. Cada decisión estaba calculada, cada gasto equilibrado. No había pasión en ello, había pura mecánica clerical. Arturo nació en 1926 en un pequeño rancho cerca de Zacatecas. La agitación de la época le robó la infancia. Perdió a su padre durante la Guerra Cristera. Su madre murió de tuberculosis poco después. Solo, el joven llegó a Guadalajara, donde encontró trabajo en la diócesis. Rápidamente se dio a conocer como un empleado de extraordinaria precisión. Ascendió a sacristán mayor. Enseñaba a los jóvenes acólitos a manejar los ornamentos. Exigía una precisión milimétrica. Sus compañeros lo describían como un hombre que vivía según un horario. Cada uno de sus días estaba planificado al minuto. Esa misma obsesión por el control la trasladó a su vida privada. El matrimonio con Cristina, celebrado en 1950, había sido arreglado por la parroquia local. Era correcto, estable, pero desprovisto de emoción. Arturo lo trataba como otro elemento de su horario. Fue solo al conocer a Sofía en 1955 cuando el caos entró en su vida. Por primera vez sintió algo que no podía planificar ni controlar. Sin embargo,
En lugar de elegir, decidió gestionar ambas realidades simultáneamente. Aplicó en su vida privada los mismos principios que en la sacristía: precisión, control, separación de procesos. Los policías que llevaron a cabo la investigación inicial estaban desconcertados. El caso no encajaba en ningún esquema conocido. No había violencia, no había robo. Solo había una intrincada construcción de mentiras, tan perfecta que parecía imposible de mantener en esas condiciones. El edificio de la calle Madero 47 era una construcción típica de los años 40. Paredes delgadas, pasillos comunes, un solo patio donde jugaban todos los niños. ¿Cómo fue posible que durante 8 años nadie notara nada? ¿Cómo era posible que 2 mujeres, viviendo bajo el mismo techo, no supieran de la existencia de la otra? La respuesta era simple. Arturo González era un maestro de la logística emocional. Introdujo un sistema de barreras invisibles. Cristina no bajaba al sótano, supuestamente por el asma. Sofía no salía al pasillo en las horas en que Cristina volvía de la iglesia. Los hijos de Sofía, Pedro y Ana, habían aprendido que el tío Arturo era su mayor secreto. El propio González evitaba el contacto con los vecinos. Su silencio y distancia, antes tomados por timidez, eran en realidad parte de su estrategia. Cuanto menos supieran de él los vecinos, menor era el riesgo de que alguien atara cabos. Era un fantasma en su propia casa. Cuando los policías interrogaron a Cristina por primera vez, estaba en shock. No creía ni una palabra. Afirmaba que era un error, una acusación absurda. Estaba convencida de que su marido era víctima de alguna provocación, tal vez incluso política. Su visión del mundo no admitía la posibilidad de que el hombre con el que había compartido dormitorio durante más de una década pudiera llevar una doble vida justo bajo sus pies. El colapso llegó cuando le mostraron el segundo cuaderno. Reconoció la letra de su marido. Vio las fechas, las cantidades, las descripciones de las compras para la otra familia. Vio cómo su propia vida, su matrimonio, había sido reducido a un asiento contable, cuidadosamente equilibrado por los gastos en otra mujer. Entonces lloró por primera vez. Pero no fue un llanto por la traición. Fue el llanto de darse cuenta de que toda su vida había sido una ficción, gestionada por un hombre al que no conocía en absoluto. Su marido no era un hombre, era un sistema. Sofía Navarro se enteró de la verdad de una manera aún más brutal. Los policías tocaron a su puerta mientras preparaba la cena para sus hijos. Al principio pensó que era un error. Cuando oyó el nombre González, se convenció de que algo le había pasado a Arturo. La llevaron a la comisaría. Allí, en la sala de interrogatorios, le informaron que el hombre que conocía como Arturo, el viudo influyente de la diócesis, en realidad se llamaba igual, pero era el esposo de Cristina González, del 4º piso, que nunca había sido viudo y que toda su historia era una mentira. Su reacción fue el silencio, un silencio completo y sordo. Permaneció inmóvil en la silla durante casi 1 hora, mirando fijamente la pared vacía. En su cabeza, 8 años de recuerdos, promesas y planes se desmoronaban. El hombre que amaba nunca había existido. Era solo un personaje, interpretado por un actor que, después de cada función, regresaba a su verdadero hogar, un piso más arriba. La investigación policial pronto se estancó. Legalmente, Arturo González no había cometido un delito. La bigamia requería un segundo matrimonio formal. Él no lo hizo. Mantenía un concubinato, lo cual, aunque mal visto, no era punible por el Código Penal. Sin embargo, el caso tenía un trasfondo que iba más allá del Código Penal. Era una cuestión de control, manipulación y violencia psicológica a una escala que aterrorizaba incluso a los investigadores experimentados. Arturo no solo engañaba a 2 mujeres,
Él creó y gestionó dos versiones alternativas de la realidad. Un psicólogo de la policía, consultado sobre el caso, escribió en su nota que González no mostraba rasgos típicos de un psicópata. Estaba plenamente consciente de sus actos. Su motivación no surgía de una patología, sino de su profesión y personalidad. Era un instructor de precisión. Trataba la vida como una máquina que podía desmontar y volver a montar en cualquier configuración. Lo más aterrador, sin embargo, era su plan para el futuro. En la caja metálica de los cuadernos se encontró un tercer cuaderno más pequeño. Contenía notas detalladas y planes que Arturo había trazado para el caso de su muerte. El plan era simple y diabólico. Pretendía mantener ambas relaciones hasta el final de su vida. En su testamento, también encontrado en el cuaderno, incluyó instrucciones para su funeral. Quería ser enterrado en la cripta de la parroquia. A la ceremonia debían ser invitadas ambas familias. Cristina, como la viuda oficial, debía estar junto al ataúd, a un lado. Sofía, presentada en el testamento como una gran benefactora de la parroquia, debía estar al otro. Solo allí, sobre su ataúd abierto, ambas mujeres se enterarían de la existencia de la otra. Ese sería su acto final de control. Incluso después de la muerte, quería seguir siendo el director del espectáculo en el que él era el único actor principal. Quería ver desde el más allá el momento en que los dos mundos, que tan cuidadosamente había separado, finalmente colisionaran. No era una fantasía, era un guión preciso, detallado paso a paso. Todo comenzó a desmoronarse meses antes del descubrimiento. En marzo de 1963, Sofía quedó embarazada por tercera vez. Para Arturo, esto fue una grave perturbación en el sistema. Se podía ocultar a dos niños, pero un recién nacido en el sótano significaba un riesgo nuevo e impredecible. El llanto del bebé podría desenmascarar toda la operación. Arturo tomó una decisión que finalmente lo llevaría a su caída. En lugar de romper la ficción, decidió ampliarla. Organizó un retiro espiritual para Sofía en un convento lejano. En realidad, la escondió en una habitación abandonada en la torre del campanario de otra iglesia de la ciudad. Allí, en una habitación sucia y fría, Sofía debía dar a luz en secreto. El plan de Arturo era que el recién nacido fuera entregado inmediatamente al orfanato de la iglesia bajo un nombre falso. Él mismo sería el intermediario, arreglando todos los trámites. Le dijo a Sofía que era la única manera de proteger su relación, delicada, por su posición en la diócesis. El plan era arriesgado, pero Arturo confiaba en sus habilidades organizativas. No previó una cosa: la biología. En el 7º mes de embarazo, Sofía empezó a sangrar. El parto se adelantó. En lugar de llamar a una partera o a un médico, Arturo decidió actuar solo. Tenía pánico de que los médicos hicieran preguntas, de que su identidad fuera comprobada, de que toda la estructura se derrumbara. Trajo del sótano su caja de instrumentos. Estaba convencido de que, con la misma precisión con la que catalogaba reliquias, podría asistir un parto. Fue el momento en que su mundo mecánico chocó con el caos de la vida y la muerte. Sofía sobrevivió solo gracias a que su hermana Magdalena tenía un mal presentimiento desde hacía una semana. La versión oficial del retiro espiritual le pareció falsa desde el principio. Sofía nunca viajaba sin sus hijos, y las cartas que supuestamente debían llegar nunca llegaron. Preocupada por la falta de contacto, Magdalena denunció la desaparición de su hermana, pero no fue a la policía. Fue directamente a la DFS, Dirección Federal de Seguridad. Les dijo que Sofía se veía con un hombre importante de la diócesis, un hombre que exigía absoluta discreción.
Sugirió que su desaparición podría tener connotaciones políticas o eclesiásticas. Fue un movimiento certero. La palabra diócesis puso en marcha la maquinaria que Arturo González nunca había considerado en sus cálculos precisos. Los agentes de la DFS localizaron a Sofía en menos de 12 horas. La encontraron en la torre abandonada del campanario. Yacía en un colchón sucio, en un charco de sangre, semiconsciente. A su lado, envuelto en una página del periódico El Informador, yacía el bebé muerto, prematuro. Arturo ya no estaba allí. Solo dejó sus instrumentos y las huellas de un intento fallido, presa del pánico, de salvar no una vida, sino su propio secreto. Fue entonces cuando la historia dejó de ser un asunto de moral y se convirtió en una investigación criminal. Los agentes de la DFS, analizando las pistas, identificaron rápidamente al propietario de los instrumentos. Un grabado en uno de ellos indicaba la sacristía de la parroquia del Sagrario. El responsable era Arturo González. En su expediente de la diócesis constaba su dirección: calle Madero 47, apartamento 21, cuarto piso. Cuando los agentes fueron a arrestarlo, les abrió Cristina. Estaba sorprendida. Dijo que su marido estaba en la iglesia, en el rosario de la tarde. Lo comprobaron en la parroquia. González estaba presente de pie junto al altar, instruyendo tranquilamente a un joven acólito. Su coartada era perfecta. Para los agentes de la DFS, esta contradicción fue una señal de alarma. Tenían a una mujer luchando por su vida en el hospital, que señalaba a González como el padre de su hijo y el culpable de su estado. Tenían las pruebas del lugar de los hechos, y al mismo tiempo tenían a ese mismo hombre trabajando tranquilamente en la iglesia con una coartada confirmada por una docena de feligreses. Fue entonces cuando uno de los oficiales más jóvenes, el teniente Víctor López, tomó una decisión que cambió el rumbo de la investigación. Decidió regresar a la calle Madero y registrar meticulosamente el edificio, empezando por el sótano. Era casi medianoche cuando entró en los oscuros y húmedos pasillos. En el aire todavía flotaba ese mismo olor dulzón que había alarmado a los vecinos semanas antes. López no buscaba pruebas de un crimen, buscaba una anomalía, una fisura en la lógica. El pasillo estaba vacío, todas las bodegas cerradas con sólidos candados. Se detuvo frente al número 12, perteneciente al apartamento de los González. El candado parecía más nuevo que los demás. Sin dudarlo, lo forzó con una palanca. Lo que vio dentro hizo que olvidara los procedimientos por un momento. Bajo la luz de la linterna, ante sus ojos, apareció una habitación. No una bodega, no un almacén de carbón, una habitación. Un catre cuidadosamente tendido, una mesita, 2 sillas. En la pared colgaban las fotos de Sofía Navarro y sus hijos, sonrientes, felices. En el armario había ropa, en un estante había libros infantiles. Era el santuario de una vida que, oficialmente, no existía. El teniente López comprendió que la coartada de González no era una mentira. Era la prueba de algo mucho peor, la existencia de 2 vidas paralelas, perfectamente organizadas. El arresto de Arturo se llevó a cabo a la mañana siguiente, cuando salía para la misa. No opuso resistencia. Estaba tranquilo, casi indiferente. Durante el primer interrogatorio, lo negó todo. Afirmó no conocer a ninguna Sofía Navarro, nunca haber estado en la torre del campanario y que la bodega solo la usaba para guardar ornamentos. Su calma se rompió solo cuando pusieron sobre la mesa los 2 cuadernos encontrados en la caja metálica bajo el suelo del sótano. Casa y sótano. Vio su propia letra, sus propias anotaciones meticulosas. Vio la prueba de que su sistema había sido roto. Por primera vez en su vida, perdió el control. No gritó, no lloró, simplemente guardó silencio. Durante las horas siguientes, no respondió a ni una sola pregunta.
Permaneció sentado, erguido, mirando un punto en la pared detrás del interrogador. Su mente, acostumbrada a planificar y ordenar, era incapaz de procesar el caos que él mismo había creado. La noticia de la doble vida de Arturo González se extendió por el edificio como un reguero de pólvora. El shock inicial pronto se convirtió en paranoia colectiva. Los vecinos comenzaron a analizar de nuevo cada pequeño recuerdo relacionado con Arturo. Su silencio, que habían tomado por timidez, ahora parecía siniestro. Sus respuestas escuetas, que habían ignorado, ahora sonaban como una estrategia calculada para evitar el contacto. La comunidad que había vivido a su lado durante años, de repente se sintió engañada y amenazada. Si un hombre podía llevar una segunda vida 3 pisos más abajo, ¿qué más era posible? ¿Cuántos otros secretos se escondían tras las puertas cerradas de la calle Madero 47? Una de las vecinas más ancianas, doña Sofía Gutiérrez, una mujer de 70 años que pasaba la mayor parte del día en la ventana de su cocina en el primer piso, recordó algo que había visto meses antes. Era un miércoles, cerca de las 3 de la madrugada. La despertó la tos. Se asomó al patio y vio a Arturo González. Estaba en medio del patio, inmóvil, y miraba hacia arriba, a las ventanas del edificio. Su cabeza giraba lentamente, primero hacia el 4.º piso, donde vivía con Cristina, y luego hacia el 2.º, donde vivía Sofía. En la mano sostenía algo pequeño que brillaba a la luz de la única farola del patio. Era una pequeña llave de latón que giraba entre sus dedos, primero en una dirección, luego en la otra. En ese momento le pareció extraño, pero inofensivo. Ahora, en el contexto de todo el caso, la escena cobraba un significado monstruoso. Era la imagen del supervisor, controlando su territorio. Las consecuencias sociales fueron inmediatas e implacables. Cristina González, esa misma semana, solicitó el divorcio y la anulación eclesiástica. La diócesis despidió a Arturo de forma fulminante, con una nota en su expediente que le impedía encontrar trabajo en cualquier parroquia en el futuro. Recibió el equivalente a una excomunión laboral. Sofía Navarro, tras recuperar la conciencia en el hospital y conocer toda la verdad, intentó suicidarse tragando un frasco de pastillas que había escondido de la enfermera. La salvó su hermana, que llegó de visita fuera de horario. Sus hijos, Pedro y Ana, fueron puestos bajo atención psicológica. El informe del médico decía: profundos trastornos del sentido de identidad y confianza. Los niños no pueden comprender quién era el hombre al que llamaban tío y por qué desapareció. Los residentes del edificio escribieron una petición a la administración, exigiendo el desalojo inmediato de ambas familias. Nadie quería vivir en el edificio de la traición. El miedo era paralizante. Si Arturo, callado y devoto, era capaz de algo así, ¿en quién se podía confiar? Cada vecino se convirtió en un sospechoso. El caso penal contra Arturo González nunca llegó a los tribunales. Sus actos, aunque moralmente monstruosos, no constituían ningún delito del Código Penal. No hubo bigamia, no hubo asesinato. El bebé nació muerto por causas naturales y Sofía sobrevivió. La Fiscalía cerró la investigación por falta de fundamento para una acusación, pero el juicio social ya estaba dictado. Arturo González se convirtió en un paria. Tras salir del arresto, intentó volver a su apartamento, pero Cristina había cambiado las cerraduras. Durmió varios días en un banco del parque hasta que finalmente desapareció de la ciudad. Nadie supo a dónde fue. Sin embargo, los expedientes del caso, hoy guardados en el Archivo General, contienen detalles que nunca salieron a la luz. La investigación de la Policía Municipal fue superficial, pero las notas dejadas por los agentes de la DFS, que fueron los primeros en encargarse del caso, sugieren que la historia era mucho más complicada.
Resultó que la DFS ya tenía un expediente sobre Arturo González desde 1960, 3 años antes de que todo saliera a la luz. Era un expediente delgado, con solo unas pocas notas. Indicaban que la DFS lo observaba en relación con sus frecuentes viajes de servicio a otras ciudades de la región, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Tequila. Las notas eran escuetas, pero una de ellas, fechada el 14 de mayo de 1960, decía: el objetivo mantiene contactos con mujeres, estatus, viudas devotas. El patrón es repetitivo: investigar si se trata de un método de reclutamiento para la DFS o para grupos sinarquistas. El caso, sin embargo, se cerró sin más acciones. Alguien sabía, pero por alguna razón decidió no intervenir. Lo más inquietante es el destino de la prueba clave. Un joven policía, el sargento Miguel Vera, que catalogaba los efectos personales de González, encontró en el bolsillo interior de su abrigo un tercer cuaderno. Era más pequeño que los otros, encuadernado en cuero negro. No contenía cuentas. Era una especie de diario, pero escrito en clave, una combinación de letras y números. Vera no pudo descifrarlo, pero en la última página había una lista: 6 nombres de mujeres, y junto a cada uno, el nombre de una parroquia y una ciudad. Guadalajara no estaba en la lista, pero sí otras ciudades de sus viajes de trabajo. El sargento Vera comprendió que el sótano de la calle Madero no era el único mundo secreto de Arturo González. Era solo una de las muchas sucursales de su aterradora empresa. Antes de que pudiera registrar oficialmente el hallazgo, su superior, el capitán Jiménez, le quitó el cuaderno, diciendo que era material irrelevante para el caso y que solo podría complicar el procedimiento. El cuaderno desapareció del expediente y nunca más se supo de él. Oficialmente, el caso estaba cerrado, pero las preguntas permanecieron. ¿Existían realmente las otras mujeres de la lista? ¿Había en otras ciudades, en otros edificios, más sótanos, más vidas dobles? ¿Por qué la DFS archivó el caso en 1960? ¿Y quién era la mujer que, en 1962, llamó a Cristina González y cuando ésta descolgó el teléfono, colgó sin decir palabra? ¿Era Sofía intentando romper el silencio? ¿O tal vez una de las mujeres de la lista perdida intentando advertir a su rival? Nunca lo sabremos. Lo único que quedó del sistema de Arturo González es la destrucción y una pequeña llave de latón del sótano que llevaba en la misma cadena que la llave del sagrario. Si un hombre puede construir un sistema de mentiras tan perfecto, ¿cuántos sistemas así funcionan a nuestro alrededor sin que los veamos? ¿Y quién decide realmente qué puertas deben abrirse y cuáles deben permanecer cerradas para siempre? Escribe en los comentarios qué piensas de esto.